En esta oportunidad yo voy a exponer el tema síntesis de tejido. Mi nombre es Elizabeth Villalba. Mi nombre es Julio Soter. Mi nombre es Elizabeth. ¿Les conocen, no? Sí. Esa con boinita, ¿quién es? Vamos, seguimos entonces. Para iniciar vamos a definir qué es síntesis. Bueno, síntesis o sutura es el conjunto de maniobras que realiza el cirujano para restablecer la continuidad de los tejidos, aproximando sus bordes entre sí, lo que va a favorecer la cicatrización. Ahí, según el tiempo, se divide en inmediata, mediata y diferida. En la inmediata es cuando la sutura se va a realizar al momento o después de realizar la lesión o de que se ha realizado la lesión o la cirugía. La mediata ya puede haber pasado un periodo de tiempo y debemos asegurarnos que estén en las condiciones adecuadas para realizar la sutura. En la diferida es cuando ya pasaron varios días y la herida puede que esté con riesgo de infección o contaminación. Sepan que una herida no se debe suturar así por así cuando está infectada, porque corre el riesgo de que podemos encerrar al patógeno y favoreciendo la replicación, haciendo que también haya retención de pus, y también cuando se realice la sutura siempre se debe dejar drenaje para la eliminación. Dando un breve Es importante, chicos, que comprendamos a qué se llama, ¿no? Sí. Dice ella que existe una forma de hacer la síntesis de los tejidos de forma inmediata, inmediata y diferida, ¿no? En cirugía, pues, es muy importante. Aunque ahora con la cirugía laparoscópica no es tanto, pero claro, no todos son candidatos a cirugía laparoscópica, algunos sí o sí continuamos haciendo cirugías convencionales, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere la inmediata? Generalmente es cuando vos haces una cirugía programada, ¿no? Entonces, no hay infección en la herida, más bien incluso hay profilaxis antibiótica. Entonces, haces en un solo tiempo, ¿no? A eso se llama inmediato. Terminas de operar, cierre de pared y vos haces la síntesis de los tejidos, ¿no? Y seguramente nos van a hablar hay formas de síntesis de tejido. Entonces, inmediatamente puedes sellar la piel, ¿no? O, pues, inmediata, pues, o sea, puedes hacerlo al día siguiente, ¿no? O diferida lo puedes, cuando hay heridas infectadas, que primero tienes que hacer, ¿no? Limpieza, curación, y después recién, o también se llama, la inmediata también se llama segundo tiempo. La diferida también se llama tercer tiempo, ¿no? Ayer han hablado de decolamiento, de debridamiento, ¿no ve? Entonces algunas veces tienes que debridar esas heridas, decían esperar que granule. Y llega un momento en que esa herida está preparada para, digamos, cerrar, apurar. Algunas veces, de forma espontánea se cierra, no es necesario que afrontes, ¿no? Pero a eso se llama inmediata y tardía, ¿no? Entonces pero el paciente hasta se aburre. ¿Cuánto tiempo? 15 días, 20 días va a tardar en cerrar esta herida si se va a cerrar de forma tardía. Pero para apurar puedes, digamos, reactivar bordes después de que haya granulado esa herida, después afrontar. Pero algunas veces, no siempre, en forma espontánea se cierra, porque no te da opción a que vos puedas afrontar esas heridas. Entonces, a eso se refiere cuando habla su compañera Elizabeth, inmediata, mediata y tardía. Puede ser primer tiempo, segundo tiempo, tercer tiempo también, seguramente. Algunas veces van a leer, a eso se refiere. Continuamos. Bueno, en Egipto, en 3500 a.C., ya había un antiguo papiro que habla sobre el material de sutura y la sutura de heridas. El papiro de Smith habla sobre que las heridas de la cara se trataban mediante el afrontamiento de los bordes con material adhesivo. En
para coser una herida. Mencionan que se utilizaban pelo trenzado de caballo, tiras de cuero, fibras vegetales y tendones de animales. Hipócrates ya utilizaba el término suturar para referirse a lo que es coser una herida. Celso describió las suturas de cabello humano en su tratado de medicina. Galeno implementó las ligaduras de seda o de cáñamo para realizar hemostasis. Andrés de Vesalio menciona que se debe realizar un ciclo de tolerabilidad fresca y también utilizando de nervios y tendones seccionados. En la Edad Media se discutía sobre la alternativa de utilizar lo que es suturas o cauterio. Cauterio es cuando se utiliza un fierro o fuego para un hierro caliente para lo que es detener el sangrado o la infección. Y los judíos tenían la creencia de realizar el avivamiento de los bordes de la herida, es decir, cortaban los bordes, sacando el material o lo que está en la parte infectada para aproximar los bordes y realizar una cicatrización. Ya en el Renacimiento, Ambrosio Paré sustituyó la cauterización por su ligadura individual de vasos seccionados. John Hunter y Philip Fisick fueron los precursores del uso sistemático de las suturas. Fisick desarrolló las ligaduras absorbibles utilizando piel de cabrito. Y Joseph Lister desinfectaba los hilos de sutura con ácido fénico y también realizaba los puntos ocultos en heridas limpias sin producir infección. Ahora, hasta acá no sé, bueno, en realidad hemos visto en historia, ¿no? Todo esto. Pues estamos solamente haciendo un recordatorio. Si se dan cuenta, 900 años antes de Cristo ya utilizaban el cáñamo. No veo, no hay nada que descubrir. En ese entonces ya hablaban de... ¿Quién conoce el cáñamo? ¿Vos conoces? La cañita. El cáñamo. Es un bioduro, ¿no? Que antes nosotros utilizábamos para construir nuestras pelotas. Claro. Y ahora si ustedes ven a un talabartero, debe seguir utilizando. Entonces, cosa del lino, es el mismo lino. El cáñamo. Ya actualmente se sigue utilizando el lino. Solamente, claro, vos tenías que pasar para construir tu pelota, porque antes ahora no se ya no tienen así las pelotas. Tenían por dentro un látex, por fuera un huevo. ¿No? Entonces utilizábamos el cáñamo, pero primero teníamos que pasar con una seda. ¿No? Entonces después construir la pelota. Después las pelotas con tanto jugar, entonces iban rompiendo. Hay que arreglar la pelota, ¿no? Entonces los talabarteros, incluso había los talabarteros que no se arreglaban las pelotas, cosían, ¿no? El famoso cáñamo. Entonces, y así como ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, hasta llegar, claro, desde la edad antigua, la edad media y la edad moderna hemos ido evolucionando. Hoy en día, lo que ha presentado su compañera que se llama Lucía, a mí me ha gustado, ¿no? Entonces, tenemos que irlos hasta, ¿no ve? Dice que tiene que ser inteligente, ¿no? Claro. Entonces, el cirujano tiene todo en sus manos para hacer una buena práctica quirúrgica, ¿no? Y eso ha hecho de que evitemos, pues, nuestras infecciones. Pese a eso, las infecciones siguen siendo, digamos, un porcentaje alto en cirugía hematológica, ¿no? Por eso que algunas veces dicen, no, ¿tienes seguro? Les decimos a los pacientes, sí, claro, pues siempre la gastamos, Santa Bárbara. Entonces, antes, por ejemplo, manejamos, o sea, idiosincrasia de la gente, no me manda a Santa Bárbara porque ahí se infecta fácilmente las heridas, ¿no? Pero no. O sea, si vos revisabas todo, no era cierto, ¿no? Claro, por ahí también nosotros
haciendo cuando era estudiante, ¿no? Si los mismos guantes utilizábamos, que las monjas lavaban y esterilizaban, no sabían, digamos, por ahí cómo esterilizaban, utilizaban talco, utilizaban maicena, no sabían que por ahí era dentro de la infección. Entonces son aspectos que han ido mejorando al 100%, yo diría, ¿no? Hoy en día no tendría. Claro, otra cosa es que vos operes peritonitis, que el abdomen esté lleno de pus, o abras la pleura y esté lleno de pus, casi un 90% que esa herida se va a infectar. Entonces vos no tienes que hacer una sutura, digamos, primaria. Tendrás que pensar en una secundaria, como dice una compañera, ¿no? O una tardía. Entonces, inmediata o tardía, como a clasificar. Entonces uno piensa, no, momento. Casi seguro que por mucho que vos utilices los mejores antibióticos de amplio espectro, igual se va a infectar. No depende solamente de los antibióticos, que la cicatrización de una herida también depende del sistema inmunológico, de cómo esté ese paciente, ¿no? La alimentación, el estado nutricional, ¿no? Si tiene anemia, no tiene anemia, es fundamental, ¿no? Una herida va a cicatrizar siempre y cuando exista buen oxígeno, buena irrigación a ese nivel. ¿Y quién nos lleva el oxígeno? Los rojos, ¿no? Entonces no puede estar anémica ese paciente, no van a llegar al oxígeno. Y cuando no vea esa herida, y por lo tanto, si no llega oxígeno, se va a infectar también. Son aspectos que uno tiene que considerar antes de entrar acá. ¿No vean? Besalio, tantos, desde Hipócrates hablaban de sutura, ¿no? En Bolivia ni para qué, ¿no? O sea, entonces, el cáñamo. Hasta hace poco hemos oído de qué es el famoso lino, de que es un lino bien resistente, es bien resistente el lino, ¿no? Pero muchas reacciones, no cumple los requisitos que hemos mencionado, ¿no? De que la capilaridad hace de que las bacterias pasen, ¿no? Cuanto mayor capilaridad, ese es uno de los requisitos, hemos dicho, ¿no? Pase fácilmente las bacterias, ¿no? A través del hilo y se infecten allí. Continuamos. Bueno, ahora hablando sobre las arrugas quirúrgicas, estas van a facilitar el paso del hilo a través de los tejidos. Deben ser rígidas, flexibles, estériles y resistentes a la corrosión. También debe causar el mínimo trauma posible. La punta debe ser aguda para atravesar los tejidos sin exceso de fuerza y la selección de la aguja de sutura depende del tejido en el que lo vayamos a utilizar. Y bueno, la aguja debe estar hecha de metal inoxidable, debe ser resistente e inoxidable. Las partes de una aguja, como pueden ver acá, sería el ojo, donde va a ser la abertura donde va a estar el hilo. El cuerpo, que es la estructura principal de la aguja, donde pueden ser rectas o curvas, y la punta que tiene que ser afilada para penetrar los tejidos. Los tipos de la punta de aguja, ahí también pueden observar redonda o cónica, trócaro cortante, triangular, roma. Eso vamos a profundizar más adelante. Ahora, respecto a la clasificación de estas, se pueden clasificar de acuerdo a la unión con el hilo, en traumáticas y atraumáticas, por la forma, rectas, semirectas o semicurvas, curvas y especiales, por la sección, triangular, cilíndrica, espatulada, tapercut, botadas de trócaro. Por la punta, cortante, afilada y roma, y por último también vamos a hablar sobre los parámetros cuantitativos. Respecto a la unión con el hilo, se clasifican en traumáticas y atraumáticas. Las traumáticas, en síntesis, son las que van a tener un ojal en el cual vamos a enhebrar el hilo. Estas desgarran el tejido al atravesarlo y elevando el riesgo de inflamación y cicatrices. Y las atraumáticas, el hilo va a estar encajado en el extremo mandarín de la aguja y el diámetro
son de fácil manejo a la mano y se emplean sobre todo para tendones y piel. También se utiliza en tracto gastrointestinal, en cavidad nasal, para nervios, para cavidad oral, faringe, piel, tendones y vasos. La semirecta o semicurva, estas son raramente utilizadas, pero en su uso se las utiliza para piel. Las curvas, estas ya se utilizan para tejidos profundos. Va a permitir pasar por debajo de la superficie del tejido mientras que aparece la punta. Retirarse mientras aparece la punta. Y la clasificación va a ser, de estas va a ser según el arco que comprende la circunferencia. Por ejemplo, tenemos un cuarto, que es cuarta parte de la circunferencia prácticamente, y esta se la va a utilizar para oftalmología y para microcirugía. El 3/8 en relación a la circunferencia se la va a utilizar para los nervios, vasos, fascia y también en cirugía cardiovascular. El medio círculo respecto a la circunferencia se le va a utilizar ya sea para músculo, cavidad oral, cavidad nasal, faringe, piel, tejido semiprofundo y estructuras gástricas y neurológicas. El 3/8, de acuerdo a la circunferencia, se le va a utilizar para cavidad nasal, cavidad oral y tejidos profundos. En las especiales, estas son más específicas para un uso en concreto. Por ejemplo, la anzuelo, que la podemos observar acá. Y acá ya les ha demostrado la clasificación respecto a la circunferencia. Estas de anzuelo se las utiliza para superficies más pequeñas y profundas. Ahora, la clasificación según su sección, tenemos las triangulares, que van a estar las agujas de corte convencional, en la cual van a haber dos bordes cortantes opuestos y un borde, y el tercer borde cortante va a ser interno, en la cara interna de la aguja. Estos bordes afilados van a asegurar un grado de corte y un paso suave de la aguja a través de los tejidos. Van a dar una vía de corte muy pequeña y cicatrización pequeña. Esto es propenso al recorte de tejido fino, y el filo interior corta hacia los bordes de la incisión. Se lo utiliza para suturas de la piel, para atravesar tejido celular subcutáneo, tejido denso e irregular. Las agujas de corte reverso son opuestas a las anteriores. El tercer borde cortante, este va a estar en la cara externa de la aguja, y los dos bordes cortantes opuestos van a estar en la curvatura interna. Estas son más utilizadas para piel, aponeurosis, cirugía oftálmica, cosmética y tejido fino. Estas van a provocar trauma mínimo, van a una regeneración temprana, poca formación de cicatriz primaria y tienen más fuerza y más resistencia celular. Las cilíndricas, estas no tienen borde cortante, solo un extremo punzante, sirven para atravesar tejidos blandos que no ofrecen mucha resistencia y son atraumáticas, pero por tejidos duros suelen pasar desgarrando. Se las utiliza para tejido subcutáneo, órganos parenquimatosos como vejiga y intestino. Las espatuladas, estas son, tanto el cuerpo como la punta, son planas. Suelen causar menos trauma, y la punta es triangular y se la utiliza en oftalmología. La trócaro diamante, estas son afiladas y tienen unas puntas cortantes en su extremo. Los tres bordes de la aguja están muy afilados y realizan un corte de penetración a un agujero mínimo. Las agujas embotadas del punto, estas pueden disecar literalmente el tejido fino, fiarle más bien. Esta va a atravesar el tejido en lugar de cortarlo. Se la utiliza en lo que es el hígado, riñón y la taper foot. Bueno, el cuerpo de la
Ahora, la clasificación por la punta, estas pueden ser de punta cortante, donde van a existir dificultades para atravesar el tejido, por ejemplo en piel, en tendones y tejidos blandos del ojo. Estas agujas realizan un corte, ligero corte al penetrar el tejido. La punta afilada se lo va a utilizar para tejidos blandos, como intestino y peritoneo, y ofrecen cierto grado de resistencia a la penetración. Bueno, en tejidos que ofrezcan cierto grado de resistencia a la penetración. Y estas, al igual que van a separar los tejidos en lugar de cortar. Y su cuerpo se afila hasta formar una punta afilada en el extremo. Las agujas de punta roma, estas son afiladas, pero en su extremo van a presentar punta roma. Son como agujas como sin punta. Y se las utiliza para suturar órganos parenquimatosos y suelen ser agujas abiertas de circunferencia 3/8 o quizás menos. En su presentación presenta un círculo de color acompañado con las palabras rompones. Ahora, respecto a los parámetros cuantitativos, los más importantes son la longitud y el calibre de la aguja. La longitud de las agujas curvas se va a medir como si la aguja estuviera enderezada, y también debe considerarse el arco comprendido para comparar agujas. El grosor de la aguja es un factor importante que no suele reflejarse numéricamente en el envase. Y una aguja puede no ser adecuada según el grosor del tejido. Y en su uso, en tejidos resistentes se va a utilizar una aguja que es más gruesa que el hilo. Y en tejidos delicados se va a utilizar una aguja que sea del mismo calibre que el hilo. Ahora, la clasificación de las agujas según su función pueden ser huecas o sólidas. Las huecas las vamos a utilizar para aspiración, inyección o canalización. Y las sólidas se van a clasificar en agujas de borde cortante, borde no cortante, cortante cónica y con estrías longitudinales. Las agujas huecas mencioné que sirven para inyectar o aspirar, y también sirven de guía para introducir cánulas. ¿Cómo? Bueno, primero introduciendo la cánula dentro de la luz de la aguja, o también pasando la cánula por fuera de la aguja, o también donde primero se introduce un alambre guía dentro de la aguja y luego la cánula se desliza sobre este alambre. Las agujas sólidas pueden clasificarse con borde cortante. Estas van a tener una sección triangular que va a ayudar a penetrar los tejidos densos como ser piel o tendones. Tienen un borde cortante en concavidad, que es más frecuente, y en convexidad, que es más frecuente y menos traumáticas. Con borde no cortante, bueno, estas evitan que la aguja atraviese los tejidos, haciendo que se deslice sobre ellos. Se emplea en intestino, vasos y otros fibulados. La aguja cortante o cónica, esta se combina una punta con borde cortante y un cuerpo con borde no cortante. Y las agujas con estrías longitudinales, estas reducen la probabilidad de rotación de la aguja durante la inserción. Hasta acá no sé si hay alguna pregunta sobre agujas. ¿No? ¿Qué aguja conoces? ¿Qué aguja conoces vos? La 1/4, la 1/8, en primero nos hicieron practicar suturas con eso. Si se dan cuenta, su compañera habla un sinfín de agujas, no, ya tiene hilo. Pero si usted se ve, ¿por qué creen que usa tantas clasificaciones? Depende de cada Entonces, se ha tenido, yo digo que se ha estudiado mucho, ¿no? Para llegar a, porque el principio es eso, ¿no? Porque la aguja ya no le da bien. Pero cuando menos trauma causa esa aguja, mejor para el paciente, en este caso para el enfermo. Porque si se dan cuenta, ahora no están esas figuritas, Entonces, estas figuritas muestran, algunos tienen esto en la punta, algunos tienen algo de queso, algunos tienen cuadrangular, tienen
visto la forma de lo que el propósito es eso, de no lesionar los tejidos. Y cada tejido tiene una aguja, ¿no? No puedes utilizar eso, para órganos más eso. Tienen un tipo de aguja, para piel tienen un tipo de aguja, para aponeurosis tienen otro tipo de aguja, ¿no? He visto, bueno, la mayoría viene de acuerdo, digamos, a la aguja, ¿no ven? Ya, hoy en día todos tienen su aguja y su hilo incorporado, ¿no ven? Las traumáticas, de acuerdo a la clasificación. Sin embargo, en el DEPOE ahí tenemos que trabajar, ¿no? Porque los que van a hacer el DEPOE tienen que insertar la aguja, ¿no? Entonces, aparte de la aguja y sutura, hilo aparte. Porque hasta eso hay que calificar de cómo ensarta. Una pena, me ha dado pena sinceramente cuando esta grabación del sábado en la mañana estaba trabajando y yo me recuerdo. Agarran los estudiantes la aguja y es una práctica que vamos a ver. No se ensarta así. La mayoría ensartaba así, ¿no? Se ensarta el hilo, entonces ahora, claro, hasta el año pasado yo estaba, claro, es más práctico que el estudiante traiga su sutura completa, ¿no? Aquí viene, como el caso nos trata de incorporar, digamos, ahora hay que tratar de traer agujas aparte, hilo aparte, para que ustedes practiquen. Ningún estudiante de todo, uno o dos han hecho adecuadamente, han insertado. Algunos, como la abuelita, cuando mi abuelita decía a mi mamá, me saltaba una hijita mi abuela, saltaba que le meta la boca, en serio, no. Tenemos que cumplir estrictamente las reglas, chicos. Entonces, eso, claro, uno aprende de esas cosas. No, mis estudiantes no pueden hacer esto, ¿no? Bueno, yo estoy seguro que mis estudiantes me están haciendo quedar bien. Claro, claro, no todos, pero de los 50, consideran más del 50% van a aprender. Bueno, aquellos que no aprenden ya es porque no tienen interés, ¿no? Pero los más siempre, ¿no ven? Algunas veces yo me peleo con una vez entramos al quirófano, me encuentro con una cirujana, mujer. No, que los estudiantes les tratan mal a los estudiantes, si no son docentes, les tratan mal, que no sabes ni vestirte para entrar al quirófano, ¿no? Entonces, si hay comienza el problema, pues el pobre estudiante empieza a ponerse. Ya no más. Bueno, ¿qué pasó? Una cirugía, ¿cómo había? No creo que hayamos coincidido en el quirófano con la cirujana, mujer. Parece que coincidimos en alguna charla, conversación, no estoy seguro, pero bueno, un momento, doctor. Protestando para los estudiantes de medicina, que los internos no saben, un momento. Yo soy docente. Y por lo tanto, usted no puede hablar mal para los internos. Bueno, yo le invito a usted a una clase magistral con mis estudiantes, ¿no? Y yo le invito a usted. Entonces, esas cosas hacen de que hagamos un esfuerzo todos, tanto docentes como estudiantes, ¿no? Siempre en mejora de la educación, ¿no? Como dice nuestro perfil, sacar profesionales de excelencia. Entonces, esa es la preocupación que todos tenemos que compartir, no solamente los docentes. Entonces, calladito, pues, la doctora, ¿no? Claro, aquí conmigo, a mí me gusta decir las cosas, no me pues yo soy docente. Acá, usted dice, sí, puede haber, ¿no? Evidentemente, no a todos vamos a generalizar, ¿no? Protestando a los criterios de la San Francisco. Ahora, yo le invito a usted, además yo tengo esta documentación, ¿no ve? Hay en mi Facebook, está la documentación, ¿no? En mi página, yo
Entonces yo tengo los estudiantes, las competencias, sus habilidades y destrezas de todos los estudiantes que han pasado conmigo. Entonces, así que no hay por dónde negar. Yo tengo documentado. No venía el decano ni el director, ¿quién me van a decir que yo no vengo a clase, que no enseñé? No, aquí está el doctor, aquí está el decano. Vea usted cómo enseñan a los estudiantes. Ahora, si los estudiantes no aprenden, ya no es mi culpa, ¿no? Pero los demás, eso es lo que van a aprender, no veo, ¿no? Ese es lo bueno, a veces uno se siente feliz, contento, ¿no? O sea, de enseñar, de dejar algo para los estudiantes. No sé si hasta acá. Ahora, la aguja, a ver, se ha ido a sentar la Elizabeth en vez de estar aquí. Ven. A ver, pregunta para vos. ¿No ves? ¿Para qué se utiliza la aguja? Revertir. ¿Has visto una foto? Gracias. Para desatar, reversible. ¿Ah? Es que reversible parece una palanquita. La revertir, ¿no? Bueno, es una aguja antigua. Claro que hoy en día ha quedado en la historia, ¿no? Ya son como los escalpelos, pues. La aguja de revertir es como el escalpelo, o sea, que ha dejado de utilizarse. El escalpelo, hemos dicho que tiene su bisturí incorporado. La hoja de revertir es lo mismo. Entonces tenías que afilar igual. Los franceses han inventado la revertir. Los agarrados, pasados la guerra, los sacados. Pero hoy en día ya no. Imagínate esterilizar, se pone. No, es igualito. Pero no sé para cuándo se ser amplificadas, tenía que haber afilar, como se hace el escalpelo. Entonces, pero como conocimiento vale la pena, ¿no? Entonces sirve como conocimiento. Pero en nuestro medio, el famoso caño, ¿no? Se utilizaba mucho en ese entonces, ¿no? Para aproximar heridas. El cauteo, ni para qué, aunque hoy en día ya no aparece mucho. Yo veo, ¿no? Antes había muchas películas de Far West, ¿no? O sea, influía mucho. Entonces, hacía demostrarse con Cristo candel, y el mamá, claro, ahora es como que está anestesiado, haciendo un buen trago de tequila, whisky, para que no sientas mucho. Y es cierto. Yo les comento, yo en las películas, claro, ahora me doy cuenta, yo de joven iba mucho adolescente a ver las películas. Antes había mucho cine, el Mariscal era cine. Los viernes nos daban, ¿qué se llamaba? Viernes de... y barato. Pues como uno parece que había, ¿no? Popular, bienes popular, no sé qué llamaban cuando las películas se exponían. Todos esperábamos ir a esas películas de viernes. Entonces, y claro, ahí veíamos, ¿no? Que se hacía en los pases, ¿no? Con cuchillo caliente, calentabas el cuchillo y ¡zas! Pegados, ¿no? Entonces, pero todo rústico, ¿no? No sabíamos cuál iba a ser, digamos, el futuro de esa vida. Pero hoy en día no, pues tenemos todo, ¿no? Entonces, pero aún así vamos a ver infecciones. Cuando ustedes vean, vayan al quirófano, vayan, digamos, cuando andan internados recién van a ver las infecciones, todo eso, ¿no? Ahí van a debilitar, van a depolar, todo eso. Todas esas cosas van a seguir bien. No sé si hasta acá hay algo más, porque ahorita son las 2 minutos 10, ¿no? No sé si pasamos a lo que es ¿quién va a dar voz? Entonces por ahí lo dejamos. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, algún interés. A ver, Jimena. Estaba viendo la guía que decía en la parte que hay más flexibles y quisiera saber en qué tipo de líquidos se utiliza.
agujas flexibles. No. O sea, pues dices que se puede, digamos, claro, evidentemente. Claro, por eso hablamos de la estructura inteligente, ¿no? Que tiene que acomodarse, a eso se llama, ¿no? Entonces, si vos, por ejemplo, depende, claro, depende de la circunferencia también, ¿no? Pero dice que es flexible porque si vos, por ejemplo, tiene que acomodar esa posición que vos haces, las maniobras que vos haces, porque no siempre hay agujas. Aunque yo veo agujas truchas, les digo así, yo tanta experiencia, depende también de quién. Por ejemplo, Eticom, ahorita Eticom es la mejor fábrica de agujas, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Que cuando uno habla de flexibilidad, que tiene que acomodar, ¿no?, a lo que vos haces, se acomoda. Hay agujas que no son duras, no puedes acomodar a lo que vos haces. Y es más sezón. La parte más dura, digamos, en la pared abdominal, por ejemplo, si hablamos de síntesis, la parte del ombligo. Y la parte más sucia también. No se va a sacar, el ombligo nunca se lava. Metes tu dedo y está ahí. Sobre todo aquellas personas que tienen ombligo profundo, peor todavía. Entonces, eso vemos con la cirugía laparoscópica, ahí está el abordaje principal, ¿no? Antes no hacíamos mucho eso. Entonces, a eso se refiere, porque en el ombligo es difícil, entonces tiene que ser bien flexible la aguja, ¿no? La calidad es fundamental también. Se rompe una aguja en el ombligo, no le encuentres la punta. Difícil es encontrar, o peor todavía si tu paciente tiene sobrepeso. Vamos a estar causando aquí. ¿Qué hacemos? Claro, le dice, a ver, debe estar por aquí buscando. O sea, las rayos X, tienen que ir las rayos X para mostrar dónde está la aguja, ¿no? Algunos es como un cuerpo extraño, vos un cuerpo extraño no ves, o sea, te ha entrado y te hacen la radiografía, ya sabes dónde está, al día siguiente otro sabía, ya no estoy de acuerdo. Ahora, cómo se mueve, a veces como uno está en permanente movimiento, también se mueven los cuerpos extraños, difícil de encontrar. Menudo problema. Con imán no se puede. Pero ahí no te van a dar imanes a ti. Si estás en quirófano, tenés que tener, por eso una aguja, las agujas vienen, los portados vienen imantados, pero no es suficiente, con el uso van perdiendo, ¿no?, su capacidad. Entonces, son aspectos que uno tiene que tomar en cuenta cuando uno hace una sutura, ¿no? Tratamos siempre, antes, claro, por ahí era más estricto, ¿no?, porque todo era abordaje, ¿no es cierto?, cirugía abierta. Hoy en día no, parece que no le dan mucha importancia, ¿no?, a la sutura, tanto al hilo como. Aunque con los hilos seguimos siendo, cada vez van mejorando los hilos. Por del BICRE ahora estamos pasando al PDS, ¿no? Por eso les preguntaba, cuando no había hablado su compañera de que ha hecho suturas, ¿qué es el PDS? ¿No ven? No puede ser pregunta de exámenes directamente. Entonces, ahora, ¿no?, después del BICRE, todo el mundo quiere. ¿Por qué? Porque en vez de 90 días se absorbe 120 días de PDS, claro, que dura más tiempo, ¿no? Entonces, cada vez van mejorando, ¿no? Pero eso es en beneficio de los pacientes. Ahora, el problema es que cuanto más mejoran, también los costos suben. No sé si tienes otra pregunta vos, Jiménez. ¿Alguien? Si no, nos vamos, chicos. ¿Ya?